Este es un programa del Foro Permanente Mundial. Buen día, queridos audiencia e internautas de La Voz del Derecho y del Foro Permanente Mundial, estas plataformas nuestras que nos escuchan en todas las latitudes de América Latina y de Europa. Un saludo muy especial a Alejandra Díaz y todo el equipo del Foro Permanente Mundial que siempre como voluntariado sabe apoyarnos. Es importante que nosotros en las pedagogías que tenemos siempre traemos a los expertos y hoy vamos a hablar de transición energética precisamente con alguien que fue ministro de la República de Colombia, ministro de Minas y Energía, el ingeniero Andrés Camacho. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación y por estos espacios para difundir y hablar sobre estos temas que son tan importantes, pero que a veces pueden ser un poco confusos para la gente. Entonces, me encanta poder ayudar a resolver muchas de las inquietudes que tengan sobre estos temas. Vamos a hablar y la pregunta que aparece precisamente en el flyer es quién va a detener esta transición energética que ya necesariamente comenzó y debe comenzar, ingeniero. Bueno, pues la transición energética ya es un hecho, está ocurriendo, las potencias mundiales están avanzando en materia de transición energética. Para explicarle un poquito a la gente de qué se trata la transición, nosotros, debido al uso, digamos, abundante, muchas veces indiscriminado de combustibles fósiles, hemos arrojado gases que se llaman de efecto invernadero al ambiente y eso ha llevado al cambio climático. La humanidad se ha dado la tarea de cambiar los energéticos que utilizamos y para eso se están pasando de las energías fósiles a las energías limpias. Y ese proceso de paso de fósil a energía limpia se llama transición energética y ya está avanzando en el mundo. Según un informe de la Agencia Internacional de Energía, ya la energía renovable duplica la generación de energía con combustibles fósiles en materia de inversiones. Se han duplicado las inversiones en estas energías, así que el mundo está avanzando y pues Colombia no es ni será la excepción. Ingeniero, esta mañana el presidente Petro, en reunión de sus colegas en la ONU, habla precisamente de este tema de la sostenibilidad y el llamado de atención a las macropotencias sobre el tema de sostenibilidad, precisamente por el tema de explotación de hidrocarburos y la necesidad de explotar el tema de energía limpia. Así es, pues como lo decía en su explicación, pues los países más desarrollados son los que tienen mayor responsabilidad sobre la emisión de esos gases de efecto invernadero, es decir, que las economías más grandes del mundo, para sostener ese crecimiento económico, han arrojado estos gases sobre el planeta y el planeta es uno solo, es el que habitamos todas y todos. Por eso, los países llamados más desarrollados o las potencias mundiales tienen que asumir una responsabilidad para que el resto de la humanidad pueda garantizar esa transición. Así que es un llamado muy importante que ha hecho el presidente Gustavo Petro y que es totalmente oportuno. Ingeniero, es increíble que hace una semana, o creo que fue esta semana, de la campaña de abelardista, el candidato a vicepresidente Restrepo se tomó unas fotos en el páramo de Santurbán, en Santander, y desde allá lanzó el tema del fracking hasta donde dé. ¿Qué opina de esta situación versus el planteamiento que ellos tienen de este tema? Primero, hay que decir que es falso lo que en ese video difunde, que puede haber un fracking sin afectaciones al ambiente. Como cualquier obra humana y como cualquier obra de infraestructura, tiene unos impactos sobre el ecosistema, sobre el ambiente. Además, porque muchos de estos proyectos son desarrollables o hay posibilidades de hallazgos de hidrocarburos en territorios que son altamente biodiversos. En ese sentido, pues van a tener un impacto. Lo segundo que hay que decir es que el fracking es como ir a sacar lo último que queda atrapado en las rocas del subsuelo para obtener gas. En el caso de Colombia, nosotros tenemos gas convencional en otras cuencas, especialmente en el Mar Caribe. Así que no necesitaríamos de fracking
por los riesgos ambientales, sociales, económicos que esta técnica tiene, si logramos desarrollar eficientemente los otros campos maduros y convencionales que existen en el país. Así que por eso quienes estamos al otro lado y quienes defendemos un proyecto de la vida, consideramos que no es necesario hacer fracking en nuestro país. A nivel mundial, ingeniero Andrés, a nivel mundial, ¿cuál es la tendencia del fracking en los diferentes países, incluyendo Estados Unidos? Pues Estados Unidos ha logrado incrementar sus reservas de gas, especialmente con esta técnica. Y hay otros países que también han venido avanzando. Incluso ayer había una discusión porque la presidenta de México, que es progresista, ha planteado que están en la tarea de iniciar fracking. Pero hay que tener en cuenta que en cada país es diferente. En Estados Unidos, pues habían ya, digamos, agotado buena parte de sus cuencas de explotación y para aumentar sus reservas han acudido a esta técnica. Nosotros tenemos gas suficiente en la cuenca del Mar Caribe y tendremos entonces con ese gas que ya hemos encontrado en un proyecto muy importante que tal vez han escuchado que se llama Sirius, el gas necesario para el abastecimiento del país. Así que lo que hacen en otros países no es necesariamente lo que requiere Colombia. Cada proceso de explotación, cada energético debe estar desarrollado y adecuado a las condiciones de cada país. Así que lo que ocurre en Colombia es muy distinto a lo que ocurre en Estados Unidos o México. Corresponde al contexto de cada nación. En este programa también es importante comparar en la coyuntura electoral que pasa aquí en Colombia un programa respecto del otro candidato. Y quiero hablar precisamente sobre el tema de la explotación y el impulso de la minería ilegal. Usted que ha sido ministro precisamente de estas lides, ministro de Minas y Energía, ¿cómo ve el tema del desarrollo de la minería ilegal, esa explotación de oro y de diferentes minerales afectando con conductas extractivistas la tierra precisamente? Y hay que aclarar varias cosas que voy a aprovechar tu pregunta para sí, poder hacer unas aclaraciones. Primero, nosotros, quienes hemos defendido este gobierno y quienes estamos en una candidatura impulsando a Iván Cepeda, no somos antimineros. Sabemos que la minería existe y tiene que existir. Incluso la minería es fundamental para la transición energética porque hay unos minerales que se requieren. ¿De qué es de lo que estamos hablando? Entonces, que hay que hacer una minería que sea distinta a la que se ha hecho hasta el momento. En un país como Colombia hay diferentes problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que no conocemos todo lo que hay en el subsuelo. Colombia todavía no conoce todos los minerales que tiene y todo el potencial minero que podría desarrollar. Hay una tarea científica de poder caracterizar y estudiar muy bien lo que hay en Colombia. El segundo problema que tenemos es el del conflicto. Hay que saber que en muchos territorios las economías ilegales, los grupos armados, han dejado de financiarse por cuenta del narcotráfico y ahora se financian con la minería, especialmente la minería del oro. Así que ahí hay que trabajar muy intensamente en perseguir las cadenas de valor de esa minería vinculada a grupos ilegales. También perseguir y garantizar institucionalidad para que esos minerales puedan circular de manera legal, que no sirvan para la guerra, como ha ocurrido hasta el momento y que se viene desarrollando en algunos lugares del país. Y en tercer lugar, hay que diferenciar una pequeña minería, mineros que incluso existían desde hace mucho tiempo. En Colombia hay minería ancestral. Eso la mayoría de los esclavos que llegaron a nuestro territorio fueron traídos para la explotación minera. Por eso hay una minería ancestral en Colombia. Esos pequeños mineros, una minería ancestral, hay una minería de subsistencia, muchas veces es tratada como criminalidad, pero realmente, desde nuestro punto de vista, lo que se requiere es avanzar en formalización minera para que muchos de esos pequeños mineros no caigan en circuitos delincuenciales, no caigan en una minería ilegal, sino que logremos construir circuitos productivos, formales y legales. En eso avanzamos en este gobierno. Yo mismo trabajé en esa dirección. Entonces es importante diferenciar, pero también saber que la minería pues depende de qué mineral, ¿no? Entonces una cosa es el universo del oro, otra cosa es el universo de las esmeraldas, otro es el universo del carbón, otro es el universo de tierras raras y cada uno de esos minerales requiere un mecanismo de atención particular. Lo cierto es que necesitamos la minería y queremos
La tarea es hacer una minería cada vez más responsable, una minería con propósito, una minería, como hemos llamado nosotros, para la vida. Sí, ingeniero, interesante. Usted acaba de tocar precisamente un tema, lo tocó como punto 2, es esa afectación de la parte social, el desplazamiento que han tenido los pequeños mineros y la afectación a vivienda y al metabolismo urbano, precisamente por contaminación, por afectación directa a la vida. ¿Qué nos comenta eso? Sí, pues lo que nosotros proponemos es que en vez de tener unos mineros que están arrojados a la informalidad o muchas veces arrojados a la ilegalidad, hay que acompañar a estos pequeños mineros para que nos ayuden a proteger ecosistemas, para que nos ayuden a proteger territorios. Ya hay experiencias de pequeñas agrupaciones mineras, de asociaciones mineras con las que hemos trabajado, que hacen una minería más responsable. Si no hay acompañamiento institucional, si no hay capacitación, si no hay formación, pues es difícil exigir que existan unos estándares, por ejemplo, de protección, cuidado del ambiente, del territorio. Entonces, una de las tareas de la formalización es acompañar ese tipo de iniciativas para que esos pequeños mineros puedan ser más nuestros aliados que nuestros enemigos en este proceso de desarrollo minero para el país, porque además en muchos territorios la gente depende de la minería. Hay territorios del país donde la única actividad económica o la actividad económica predominante es la minería, y eso implica entonces un proceso de acompañamiento, un examen muy detallado y un acompañamiento pues a todas estas organizaciones y a los pequeños mineros que desarrollan esa actividad en el país. Sí, Andrés, aquí hay otro punto, es el que tiene que ver con el control, no solamente policivo, sino el control social frente a la minería ilegal. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo el ministerio está impulsando este tipo de control y cómo el Estado per se es perverso y permisivo en este tipo de control de minería ilegal? Sí, hay varias cosas que hacer y depende de cada uno de los minerales. Por ejemplo, en el caso del oro, antiguamente, hace muchos, casi ya décadas, el oro en Colombia lo compraba el Banco de la República. En algún momento se dejó de comprar directamente el oro por el Banco de la República, y entonces eso dejó a muchos en los circuitos de la ilegalidad. ¿Qué hemos hecho? Pues construir canales de formalidad y de legalidad. Se han abierto oficinas de la Agencia Nacional Minera en muchos de estos territorios para que el oro se venda legalmente. Y para que el oro se venda legalmente hay que hacerle un proceso de trazabilidad de qué mina salió, cuál es la autorización, qué título minero avala la explotación de este mineral, hacer una trazabilidad para saber de dónde salió y hacia dónde se dirige ese oro, que especialmente es uno de los grandes problemas que tenemos. Pero en otros minerales también tendremos que avanzar en la trazabilidad, el seguimiento, el monitoreo sobre las tierras raras, sobre el sílice, sobre también fosfatos que hay en nuestro país para garantizar que todo vaya en beneficio del país. En el caso, por ejemplo, del oro, ese oro que sale de manera ilegal, es un robo para el país, se pierden impuestos, se pierden también recursos que podrían invertirse en las regiones, en los departamentos, en las alcaldías, en los municipios. Así que se ha avanzado en circuitos de legalidad, pero es un terreno en el que tendremos que seguir trabajando intensamente hacia el futuro. Bueno, exministro, no puedo pasar sin preguntarle cómo ha sido el desarrollo de Ecopetrol frente a la transición energética. Bueno, Ecopetrol tiene un gran reto, y esto a veces es bueno explicarlo. Las petroleras del mundo en general, no solo Ecopetrol, están en un proceso porque el mundo está cambiando, estamos en una transición, y las petroleras del mundo están cada vez más haciendo inversiones en nuevos energéticos. En el caso particular de Ecopetrol, se ha venido involucrando en el desarrollo de SAF, que es combustible sostenible de aviación, que va a ser muy importante para el futuro. Es un sustituto a los combustibles fósiles 100%, un combustible sostenible. Ya Ecopetrol está produciendo ese combustible sostenible. De otra parte, Ecopetrol ha iniciado a producir hidrógeno, que va a ser también un energético, un combustible para el futuro. Ya existen incluso en Europa vehículos de hidrógeno, trenes de hidrógeno y así otras tecnologías. Entonces Ecopetrol está entrando en esa etapa industrial, y por supuesto también inversiones en energías limpias que
hagan que la matriz interna de Ecopetrol también se vaya convirtiendo cada vez más sostenible. Así que el reto de Ecopetrol es seguir dándole los recursos necesarios al país, ser la principal empresa pública de los colombianos, de las colombianas, pero también avanzar a innovar en nuevas inversiones para lograr un objetivo, y es que Ecopetrol pueda ser la empresa líder de la transición energética en Colombia. En eso se han venido dando pasos, pero será parte de lo que en el futuro seguiremos discutiendo y es parte de lo que muchas petroleras en el mundo están haciendo. A propósito, pues el tiempo es corto y esta última pregunta, ¿cuál ha sido el papel de los líderes en materia los líderes mundiales en materia de sostenibilidad, esos objetivos de desarrollo sostenible que no se cumplen? ¿Cuál ha sido el papel y qué hacer de parte de Colombia como en cabeza de nuestro presidente Petro, que ha sido como líder en esto? Entonces, el qué hacer, el insistir en esos grandes bloques son los que les vale 3 pesos afectar la sostenibilidad y a otro gran bloque mundial que propende por precisamente mitigar las afectaciones que le hacemos a la madre patria. Sí, pues aquí es muy importante recordar que estamos viviendo una guerra que se está dando en el Medio Oriente, que de hecho estos días se ha reactivado, y es una guerra que tiene unos intereses políticos, pero también económicos. Ha habido guerras históricamente por el control de los yacimientos petroleros, especialmente en el Medio Oriente, una guerra por el oro negro, como ha sido llamado en otros momentos. Y entonces esta discusión sobre la energía es una discusión también geopolítica. Y ahí los liderazgos mundiales son muy importantes. Si no tenemos unos liderazgos que visibilicen este tipo de situaciones, si tenemos unos liderazgos fuertes que levanten las banderas de la humanidad, de la vida, de la necesidad de la transición energética, como lo ha hecho Gustavo Petro, pues es fundamental para que la humanidad se piense y reflexione sobre estos asuntos. Pero aquí también es importante que la ciudadanía, que la gente tenga en consideración estos asuntos cuando vota, porque esos líderes, ¿de dónde surgen? Surgen del empoderamiento que la ciudadanía les da cuando elegimos un gobierno, pues elegimos un gobierno que defienda ciertas causas o que no defienda ciertas causas aquí. Así que la responsabilidad está en los liderazgos mundiales, los liderazgos nacionales, pero también está en nosotros, en nosotras mismas, en la capacidad que tengamos de elegir y elegir bien cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, muchas gracias, ingeniero y exministro de Minas y Energía Andrés Camacho, por estas intervenciones pedagógicas y técnicas que solamente los expertos lo pueden hacer. Un saludo muy especial al doctor José Gregorio Hernández y a nuestro ingeniero del Control Master, Luis Daza. Hasta una próxima oportunidad.